el de ahorita una civilización por año por esos 300 años. Y este es el resultado. En cada momento en la Tierra, en la Vía Láctea deben haber más o menos 300 civilizaciones. Pero usted sale afuera, coge un telescopio y empieza a buscar calentamiento global en un planeta, exoplaneta no hay, ¿cierto? Clorofluorocarbonos no hay, Facebook no hay, ¿cierto? Que el Facebook se ve, es muy fácil ver Facebook. Usted ve el planeta y el planeta es caliente como digo, puta, ¿qué le pasa a ese planeta? Puros gaticos, ¿cierto? Que es el tiro que, digamos que son servidores guardando gaticos. Las imágenes de los gaticos y los videos en YouTube tienen que preservarse. Entonces los planetas brillan en infrarrojo. Hemos buscado estos planetas y no hemos encontrado ni uno solo y fue el diablo. Entonces termino con el resultado del paper. El resultado del paper dice, ¿cuál es el problema? Porque a propósito, este 300 es lo que lleva a estos astronautas a decir, ¡hey, no! Es que la galaxia es muy grande, solo está lleno de civilizaciones. No, esperemos que lleguen. Tengan en cuenta que este número tiene en cuenta que no todas las civilizaciones van a ser tecnológicas. O sea, una cosa muy obvia, no, es que están muy lejos y no pueden construir naves espaciales. No, ya se tuvo en cuenta. ¿Acuerdan? Los chinos no pudieron construir naves espaciales, pero los europeos, el norte de África o el occidente de Asia, lo digo así porque un día lo dije hacer un curso de astronomía en la universidad y me regañaron. Todos los estudiantes me hicieron una meeting, que porque yo decía que los europeos, que yo era un europeocentrista. Entonces yo les dije, puta marica. Pero obvio, sí, Europa recibió el influjo del norte de África y de los mediterráneos. Podemos llamarlo Mediterráneo, pero el Mediterráneo, es que el Mediterráneo confluyeron un montón de civilizaciones. ¿Cuál es el asunto? Resulta, y con esto, digamos, les pongo el dato que salió esta semana, que cada uno de esos valores que hay ahí se pone como un número único. Fracción de las damas, de las mujeres que resultan atractivas para mí. Entonces yo digo, el 1%. Sí, ese es el punto. Yo soy un tipo feo, o sea, a mí me gustan todas, ¿cierto? Eso es lo que dicen. No, pero no es tico, pero un tipo feo, pero con dignidad. Entonces me gusta el 1%. Y así. Esperen que yo estoy contando desde la perspectiva de un hombre cisexual. Si quieren cuentan desde la perspectiva de un suyo, van a no heterosexuales. Bueno, entonces ¿qué sucede? Resulta que usted dice el 1%. Entonces, ¿qué dicen los científicos? Ese número usted lo está tomando como si fuera la respuesta definitiva. Eso se llama una probabilidad puntual. Cuando usted lo que tiene que dar es un rango entre el 1 y el 100%. ¿Cierto? Fracción de civilizaciones, vida inteligente que se convierte en civilización. Entre el 0 y el 30%. Fracción de planetas que tienen vida, entre el 0% y el... Entonces, estos científicos dijeron, vamos a hacerlo así, juguemos el juego de la estadística, demos un rango, no demos un valor definido. ¿Y qué descubrieron? Descubrieron que cuando usted pone un rango, y es un juego de simulación, se puede hacer con un computador, es muy sencillo, un ejercicio que puede hacer aquí en la universidad. El que quiera de la universidad, le pago 50 toda la hora y le enseño. Entonces usted se sienta con un computador en Python y resulta que puede calcularlo fácilmente. Si todos estos números les ponemos el rango de valores científicos que se tienen a la fecha, la probabilidad de que estemos solos en la galaxia es la probabilidad del 99.99%. Al poner los rangos, quiere decir eso, estamos solos, marica. Estamos solos. A pesar de que la ecuación de Drake funcione con números individuales, cuando ponemos los rangos ya no funciona. Voy a explicarlo muy rápidamente, son 9 factores. Si cada factor le ponemos un valor de 0.1, 0.1 a la 9 da una milmillonésima. Por el número de estrellas que hay en la galaxia son 100.000 millones, nos daría 100 civilizaciones. Una milmillonésima por 100.000 millones nos daría 100 civilizaciones. Si ponemos, repito, todos los valores puntuales en 0.1, que es un número chiquitico, pero si usted pone el rango a variar entre 0 y 0.3 y pone un computador, primer factor, escoja al azar entre 0 y 0.3, me dio 0.05, listo. Segundo factor, escoja al azar entre 0 y 0.3, me dio 0.001, listo, siga. Entonces lo que ellos descubrieron es que, en un ejemplo muy sencillo, si ponen a variar entre 0 y 0.3 cada factor, la probabilidad, solo con una cosa digamos aleatoria, la probabilidad de que estemos solos
En un juego solamente de números sería el 25%. Con los valores así de juguete, con los valores reales es del 99%. La probabilidad, la calcularon también con esta ecuación, de que estemos solos en el universo observable es del 85%. Entonces ahí les dejo ese trompo en esta, le pongo a bailar ese trompo en esta uña, ¿cierto? Y es que según lo último en guarachas estadísticas, astronómicas, biológicas, antropológicas, es que estamos solos en el universo. Queda un pequeño 0.01%. Agárrese de esa huevonada, marica. Agárrese de eso para poder hablar con la familia y decirle que sí, estamos llenos de civilizaciones. Pero no, ¿cierto? Si usted si usted realmente es realista científico, estamos solos en la galaxia. Por eso es que no han venido esos hijueputas. Es que ese es el problema, es que no han venido. Correcto, muy bien. ¿Alguna pregunta? Y cuando vienen por vacas, viejitas, ¿cierto? Vienen por campesinos, muy común que vengan por campesinos. Cuando me refiero a campesinos es que no es un señor que lo coge en la mitad del campo. ¿Qué fue lo que lo cogió a usted? Yo no sé. Una luz me subió. Nunca llegan a un laboratorio de física nuclear por un físico nuclear. Te vamos a llevar, hijo de puta. ¿Y eso? ¿Quién me va a llevar, marica? ¿A ustedes quiénes son? ¿Cuál es el número pi? Ay, por puta, vamos, que este no está haciendo un examen. Ningún científico lo han secuestrado jamás. Raro, no, muy raro. Pues yo quería hacer también una confirmación, porque en el libro que escribió Carl Sagan de comunicación con vida extraterrestre, ahí prácticamente él dice lo mismo. Por ejemplo, nosotros somos una civilización y mandamos una señal, y resulta que esta civilización se acaba, y cuando ya llega esa señal a esa otra civilización que hasta ahora está, digamos que formándose tecnológicamente, ya cuando ellos nos vayan a buscar, nosotros ya no estamos. Entonces prácticamente yo concluí de ese libro que realmente es muy difícil que encontremos, no es imposible, pero es muy difícil que lleguemos a encontrar otra civilización, y que cuando ellos, o si ya llegó nuestro mensaje, cuando ellos lo reciban, nosotros ya no estemos. Muy interesante reflexión, pero yo pondría ahí esta acotación adicional, Lilia. Igual, si nosotros encontramos una señal mandada por unos difuntos extraterrestres, puta, eso es paroxismo sexual. O sea, usted hace una celebración, pero maricas, ya se murieron. No importa, huevón. Por lo menos supimos que estaban ahí. ¿Qué es lo que pasa con los paleontólogos? Que son felices con unos putas huesos de dinosaurios, que no son esa hermosura que vemos en las películas, pero son felices con una puta uña. ¡Ay, una uña! Y inmediatamente quieren venir, todos se tiran encima. Y es porque nosotros no nos interesa. Si buscamos vida en Marte y encontramos un pequeño rastro de carbono 14 enriquecido, perdón, de grafito enriquecido en carbono 14, va a haber una celebración. Pero huevón, ahí no hay vacas, ni hay bacterias, no importa, ya supimos que allá se desarrolla la vida. Entonces, esto es más triste. Esto es más triste. Muy bien, Pancho, espacio. Bueno, Es la reentrada. la reentrada. Pero primero vamos a ver algo rápido de Peggy Whitson. O sea, ellos remataron la serie muy, digamos, con el astronauta más experimentado de la, Tremendo. digamos, de la NASA. Ella es la astronauta americana con más tiempo en el espacio, pero no es la número 1, es la octava en general. Los otros 7 para arriba son todos rusos o soviéticos, casi todos en la época de la Unión Soviética. Más de 890 días en el espacio tiene el primero. Hijo de puta. Pues ya tiene un poco de condecoraciones y demás. Obviamente muy importante que fue la primera mujer comandante de la estación, pero ha sido comandante de la estación 2 veces. O sea, en los cargos y en los puestos que vimos que había un especialista en misión, y vamos a ver que dice comandante de estación espacial 2 veces, y hubo un viaje en el cual ella era la comandante, y cuando fue el transbordador era la comandante del transbordador, Eileen Collins, que llegó allá. Entonces bien interesante. Como caminatas, tiene 10 caminatas en el espacio, que también es récord, y es la única que ha sido jefe de la oficina de astronautas no siendo piloto. Y la mascucha. Y ella, eso es lo que dice, claro. Ella decía, la repiten en los medios, paridos. Bueno, el tema de reentradas es la parte fundamental del capítulo. Reentrada en general tiene 3 fases que se conocen como entrada, descenso y aterrizaje, y esto se compone en cualquier misión espacial que tenga como fin llegar a tocar la superficie de un planeta, porque hay misiones que simplemente llegan y hacen una órbita alrededor del planeta para tomar mediciones, fotografía,
en fin, en el espectro electromagnético realizar observación. Cuando hay contacto ya con el planeta es que se denomina EDL, por sus siglas de entrada, descenso y aterrizaje. Entonces en eso hay muchas naves, o sea, obviamente en este es la Soyuz con tripulación, pero en Marte han habido naves haciendo este proceso, por ejemplo todos los rovers que hay en Marte, cada uno ha tenido la forma de llegar, y el transbordador espacial que fue usado antes del Soyuz, o bueno, fue usado durante el Soyuz para realizar el mismo tipo de misiones. Por ejemplo, el aterrizaje en Marte es complejo porque básicamente en la fase de entrada, descenso y aterrizaje, la entrada es la que genera la mayor cantidad de disipación de energía, porque atraviesa la atmósfera, es decir, la nave que está tratando de llegar a la superficie del planeta utiliza la atmósfera, por ejemplo en este caso en la Tierra, para pasar de 28.000 km por hora a más o menos unos 800 km por hora cuando sale de esa primera fase, pero en Marte no hay esa densidad atmosférica ni la cantidad de atmósfera que por ejemplo tendríamos acá en la Tierra. Entonces en Marte lo que se inventaron en el momento para hacer el aterrizaje, por ejemplo del Curiosity, fue utilizar una grúa, generar una grúa con retrocohetes, en la cual la grúa cuando llegaba a una altura más o menos de 2 kilómetros, encendía los retrocohetes y posicionaba el rover en la superficie marciana, y la grúa ya salía volando y terminaba por allá en otra parte del planeta. Es bastante complejo, e inclusive cuando hicieron este descenso no se hizo simulación, no se hizo modelación física del proceso de aterrizaje, se hicieron unos modelos por computador y ya fue la llegada a Marte exitosa. El transbordador espacial en su fase de reingreso también tenía unos procesos bastante complejos, inclusive esa fue una de las causas por las cuales el programa tenía tanto costo, y es porque al ser una nave que visualmente se comporta, pues visualmente uno la ve como un avión, ¿cierto? Cuando la nave está en el espacio se comporta como una nave espacial, pero cuando empieza el proceso de reingreso empieza a transformarse en una nave espacial en la cual la orientación y cambio de actitud de la nave era manejado por retrocohetes a empezar a sentir la densidad atmosférica y moverse con los alerones, timones como un avión normal. El tema es que el transbordador en su momento lo que tenía que hacer era, se ponía como veíamos la estación, es decir, la cabina del transbordador siempre mirando a tierra. Una vez que el transbordador iba a hacer el reingreso, se encendían los cohetes para disminuir la velocidad y que empezara a descender, y una vez que el transbordador ya empezaba a descender, lo que hacían era girarlo 180 grados, es decir, desde la posición mirando hacia la Tierra, que quedara mirando frontal, así como se ve en la penúltima fase, y una vez que ya sentía la atmósfera, lo elevaban unos 40 grados para que con esa fuerza de arrastre de la atmósfera empezara a frenar. Entonces el transbordador tenía un inconveniente, es que al ser como una aeronave, tenía que empezar no solamente a orientarse con esos 40 grados, sino que tenía que empezar a aprovechar toda la atmósfera que podía encontrar, y empezaba a hacer como una especie de heces, más o menos unas 4 maniobras para poder descender la velocidad y fuera de eso apuntar al aterrizaje en Cabo Cañaveral, ¿cierto? Entonces era bastante complejo, inclusive la protección térmica sufrió mucho, y esa fue una de las causas del accidente del Columbia, que al fallar la protección térmica en el despegue, ya en el regreso no había mayor forma pues, de corregir o reparar la nave. Una pregunta. ¿Cuál fue el primer accidente? ¿Fue el Challenger o el Columbia? Destructivo fue el Challenger, ¿cierto? Estamos hablando del Challenger y Columbia. Challenger en el 86, que fue en el despegue, pero el Columbia fue en la llegada, debido a que en el momento del despegue hubo una colisión con la protección del transbordador de uno de los tanques y de los cohetes de combustible sólido, y eso no se pudo corregir, pues no se dieron cuenta. La nave llegó, y después de la misión del Columbia lo que se hacía siempre era que el transbordador llegaba por ejemplo a la estación, y cuando iba a descender el transbordador rotaba completamente para que le fotografiaran desde la estación, se analizara visualmente que no tuviera nada, y ahí sí descender. Bueno, y en el Soyuz, hablando del Soyuz, eso es bien interesante porque el Soyuz puede tener, la Estación Espacial Internacional puede tener 4 Soyuz conectados cuando está a full capacidad de naves.
Entonces, dependiendo de cómo está, cuál es el Soyuz que va a descender, la estación se posiciona para soltarlo. Es decir, si por ejemplo, en ese sentido que vemos ahí la estación, y si estuviera moviéndose hacia el lado derecho y fueran a soltar el Soyuz que está en el extremo izquierdo, simplemente el Soyuz a través de unos resortes se libera de la nave porque no pueden encender los cohetes para no contaminar la estación. Pero por ejemplo, si fuera el Soyuz que está en la parte inferior, la estación espacial tiene que rotar para que la nave Soyuz quede posicionada en el mismo sentido del descenso. O sea, el Soyuz no puede maniobrar para orientarse, sino que la estación lo pone, y lo único que hace la nave y el Soyuz es liberarse por unos resortes. Y luego de eso es que se genera, bueno, esa liberación hace que la nave salga por debajo de la estación o salga por encima de la estación para evitar cruzarse en órbita, porque a medida que, por ejemplo, la Soyuz se libera hacia abajo, esa Soyuz empezaría a girar más rápidamente alrededor de la Tierra, entonces ya ella no se encontraría con la estación y no habría riesgo de algún problema a medida que se hace el descenso de la Soyuz. Eso se hace para todas las naves que se conecten, pero en este caso la Soyuz es la única que regresa con tripulación. Pero la pregunta del millón es si lo que mostraban en el episodio, que era la Soyuz entrando, eso es una filmación real, weón. Sí, eso es real. Ay, madre, eso le puede, o sea, que la estación va filmando la entrada. Sí, esa parte sí. Inclusive hay un video de la Agencia Espacial Europea muy bacano, que es el proceso de llegada a la estación, trabajo en la estación y el regreso en la estación, porque los rusos nunca han tenido como esa, pues desafortunadamente no han tenido ese espíritu de divulgar todo lo que hacen. Entonces la única forma que hemos visto de cómo se realiza el proceso de la Soyuz es que la Agencia Espacial Europea, utilizando, pues porque ese convenio con Roscosmos siempre ha existido, y ellos generan ese video y se ve exactamente cómo se genera todo ese proceso. Bueno, no voy a explicar todo esto, sino que explicarnos qué fue ese pedazo de plástico que le pegó al vidrio. Lo que pasa es que lo que pasa es que aquí en esta gráfica, en la segunda gráfica de la Soyuz, se ve la liberación de las tres partes de la nave. Entonces la parte de abajo, que es el módulo orbital, la mitad es donde van los astronautas, y la parte de arriba es el módulo del servicio donde están los cohetes, los instrumentos y demás. En esa liberación hay ciertos elementos que abrazan las naves. Entonces, en el momento de soltarse, se separa, pues obviamente se separan las naves, pero hay ciertos residuos que quedan ahí pegados. O sea, eso es aterrador. Es un fantasma. El golpe, pero realmente es en el proceso de bueno, y esas imágenes eran reales todas. Sí, eso fue también otro impresionante. Sí, no, y el proceso es bastante interesante porque la nave realmente, cuando se libera de la estación, desde Moscú le envían las órdenes a la Soyuz. O sea, la Soyuz ellos no la van tripulando. Le suben las instrucciones al computador de la Soyuz, y la Soyuz lo que hace es empezar a ejecutar las maniobras de frenado para entrar en órbita. Una vez que, por ejemplo, si están en órbita y la nave entra en descontrol, es decir, girando sobre su propio eje, en vez de estar el escudo protector de frente, pues ellos tienen unas maniobras de ajuste, pero realmente la nave es automática. Listo, y ahora hablamos de los dos choques. No nos expliques todo el gráfico, hablamos de los dos choques. ¡Papa! Bueno, lo que pasa es que, bueno, lo que vimos ahí es muy bonito porque llegan en la época de verano, pero es que esta gente que rescata eso tiene que prepararse para lo peor. O sea, por ejemplo, llegan en época de invierno y por eso los carros y son vehículos todoterreno, porque la nieve pues puede ser de 1 o 2 metros de altura y tienen que ir por ellos. Entonces, esa explosión, o eso que se ve, es que más o menos a 1 metro de altura, cuando ya el paracaídas principal está desplegado y ellos ya dicen, bueno, ya va a tocar la superficie, la nave dispara los retrocohetes. Bueno, dale. La nave dispara los retrocohetes. Entonces lo que se siente es, a 1 metro la explosión del retrocohete para frenarlo más o menos a unos 5 kilómetros por hora. Y luego el golpe con la Tierra. No jodas. Entonces, y después salir del útero materno. Eso. Oye, ese es un segundo nacimiento, ¿no? Pero hay otra cosa, y es que ellos, realmente para ellos son 3 puntos de impacto. Y es que más o menos a unos 10 metros de altura, la Soyuz se da cuenta que ya va a llegar el momento de disparar los retrocohetes, y lo que hace es levantar la silla. Por eso lo vimos así. Sí, porque ellos los ponen en posición para que la silla amortigüe el golpe. Entonces usted lo saca a la silla, después le da el golpe del retrocohete y después le da el golpe en el piso. No, yo no voy a ir.
Entonces, No voy por allá, marica. No. por eso es que es bastante complicado y realmente es bien interesante como pues lo rescatan, el helicóptero va hasta allá. Es muy anecdóticamente, por ejemplo, siempre les preguntan a los que van a llegar, bueno, ¿usted qué quiere que le llevemos ahí cuando lo vamos a recibir? Pues entonces la gente pide, no, llévame frutas, no sé qué. Hubo uno que pidió, no, yo quiero ver manga. Y les tocó llevar. ¿Les llevaron pedazos de manga así? Sí, cortes así, porque llegaron en invierno. Entonces dicen, no, es que yo quiero tal cosa. Pues es como para. Como para mimarlos, como para que se sientan de. Sí, Gravity Socks, acuérdense de eso, Gravity Socks. Exacto. Me impresionó eso de la mano, que hay que pensar para levantar una mano. No, es que imagínate, por ejemplo, ella en el último viaje fueron 300 días para el espacio, o sea, para ella era un dolor. Sí, en el programa que van a encontrar entonces en las diapositivas, las memorias, eso, el selfie. En el programa que van a encontrar en las memorias, en este video, en esta entrevista, contaban otro detalle muy interesante, ya me olvidó. Ah, vida berraca. En el de Beatles, esa serie. No, en la entrevista en Nueva York. Bueno, sí, ya me acordé. En la entrevista en Nueva York les preguntaron a los que tenían familia, ustedes vieron que eran varias personas con familia que si volverían al espacio, ustedes vieron pues que dijeron que sí, pero que no le contaban a las esposas, ¿cierto? Pero una de ellas dijo, si me llevan con mi familia, me quedo a vivir allá, marica. O sea, que lo más duro para ella, creo que era el Nicole Stott, ¿cierto? Lo más duro para ella era separarse de su familia, pero que si llevan al marido y a los niños, allá quedaba huevonada, porque ya no tienen a quién extrañar. Bueno, entonces, selfie. Entonces, ¿qué es? Pues tienen que levantar así los certificados, los que no tienen certificados se van. Entonces, ya es que no. Por favor, los que puedan hacerlo así. Juntaos. Sí, porque no vamos a hacer aquí. Con la mano así. Un recorderis ahí, háganos ese cariñito, ¿dónde? Arrejuntémonos. Ay, Pero con el certificado arriba, pues. Eso, usted pone la mano. A ver, así. Estamos llamando de la primera fila. Que paren los hijueputas. ¿Por qué no lo hacemos como siempre allá al frente? No. Es muy complicado. No cabemos. Ya vamos a terminar, ya verá. De una. Ey, todos así, güey. Pero no me pasa. Lo mismo el segundo para yo quitar la cara de huevo. Sí, salimos. No, es que no hay. Solamente gente linda, solo gente linda. Gente de bien, dicen por ahí los políticos. La última. Excelente, muchachos, muchas gracias. voy a decirle a Jorge que qué pasó pues con mi certificado. No, es que es un error. O bien ácido, no, bien ácido, muy dura sacada. ¿Qué es lo que tienes Ay, hombre. una baquelita universal. Es que la idea es validar que la PC esté bien, porque se va a mandar a hacer. No lo merecí. ¿Qué pues?
no la esperaba por aquí. Gracias, Mauricio. ¿Qué? ¿Cuándo comenzamos a mear? ¿Cómo? ¿Cuándo comenzamos a mear? Ameba, pues yo imagino, no sé si será este martes de noche, pero bueno, preguntémosle a Andrés porque también tengo curiosidad. Claro. Sí, no y sé. esto quedó entonces